Buenas noches, asesorados y jueces de las tesis. Soy Gustavo Ángel Magdaleno Sánchez y mi tema para exponer de mi proyecto de investigación de tesis es las afectaciones en el flujo comercial de Estados Unidos y Canadá y México por el 9/11. A continuación les daré el primer capítulo. El primer capítulo de mi tesis es el encuadre metodológico, donde se hablará acerca del planteamiento del problema, el propósito general central, la justificación y el objetivo general. Como primera parte tenemos el planteamiento del problema. La relación internacional que hay entre México, Estados Unidos y Canadá están realmente estrechas, aunque cada uno de estos busca una interdependencia tanto económica como política y social. El problema de esto es de que cada uno de estos busca una interdependencia entre estos otros dos compañeros que tienen. Sin embargo, Estados Unidos se mantiene al frente liderando a esta sociedad. El propósito central de este proyecto de investigación tiene como un propósito de analizar y dar a conocer los cambios que hay entre la relación comercial, entre esta de relación comercial trilateral, posteriormente al acontecimiento del 11 de septiembre del 2001. Como justificación, tenemos tres teorías de las relaciones internacionales: el realismo, la interdependencia económica y el constructivismo. El realismo es el aumento del enfoque de la seguridad nacional que afectó el flujo comercial por las nuevas políticas restrictivas en las fronteras estadounidenses como canadienses hacia el comercio en América Latina como en las asiáticas, ya que, como se sabe, Al Qaeda forma parte del otro lado del mundo. En la interdependencia económica resalta que, como la economía de los tres países, esta está interconectada, y como el 9/11 interrumpió entre estas negociaciones y este comercio, esa interdependencia cambió a través del tiempo y comenzó con nuevas restricciones dentro de ese comercio. Y por último, el constructivismo. Este muestra las percepciones de amenazas e influencias en el cambio de políticas implementadas en el comercio por Estados Unidos y sus nuevas normas de seguridad nacional. Por último, del capítulo 1, el objetivo general. Este proyecto tiene como objetivo general analizar las afectaciones en el flujo comercial que hay entre Estados Unidos, México y Canadá por el 9/11. Pasando por el otro lado, en el capítulo 2, el contexto histórico y económico de la relación de Estados Unidos y Canadá es una línea del tiempo que inicia desde un periodo colonial hasta la actualidad, donde en el periodo colonial en México se conoce con las tribus olmecas, las aztecas y las mayas. Mientras tanto, las tribus indígenas de Estados Unidos, como los Sioux, los apaches y los iroquíes, que son grupos amerindios que se ubicaban en los centros y orillas de los Estados Unidos, que eran los principales nacionalistas, sino es que hasta que Canadá forma parte una de las tres colonias en América del Reino Unido, de América en el Reino Unido. Pasando del otro lado, en el siglo XX, en 1910 a 1920, México se encuentra en un periodo revolucionario. Tras, tras haber sido colonizado eh, e invadido por las fuerzas europeas, México inicia en un periodo revolucionario para así poder liberarse y lograr su independencia, mientras que en Estados Unidos y Canadá se encontraban activos y envueltos durante la Primera Guerra Mundial, siendo así con una fuerte actividad, ya que eran los principales proveedores de armamento como de soldados por esta parte. Pasando por el otro lado, en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tuvo un gran comienzo y una fuerte participación al lanzar un ataque aéreo sorpresa en Pearl Harbor. Este ataque sorpresa comenzó y fue parte de muchos más por parte de las fuerzas estadounidenses, mientras que Canadá tenía una participación activa proporcionando millones de soldados canadienses. Tiene una cifra estimada de 1.1 millones de soldados canadienses, mientras que México se mantenía como un país neutro, sino es que hasta el 8 de mayo de 1944 México participa indirectamente al enviar un escuadrón
de la Fuerza Aérea Mexicana al Pacífico para poder así luchar contra las fuerzas japonesas. Pasando del otro lado, en la Gran Depresión, este fue uno de los momentos más graves para el comercio, no solo para Estados Unidos, sino para todo el mundo, ya que en 1992 un golpe económico de Estados Unidos fue consecuencia que se expandió en el resto del mundo hasta la década de 1920, cuando México, en la energía de su independencia, busca una estabilidad y un desarrollo de su nación para así poder crecer como una potencia. Mientras tanto, millones de canadienses se quedaban sin empleo, con hambre y a menudo se quedaban hasta sin hogares. Pasando hasta 1944, se crea una de las primeras instituciones internacionales bancarias, creando así el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que al poco tiempo se le denomina como Banco Mundial. El Banco Mundial inicia con la aportación y apoyo para las empresas y países que necesitan un aumento y una inyección de capital. Por último, en esta línea del tiempo que se tiene, está el Plan Marshall. Canadá al estar al frente de estas economías y ver que Estados Unidos se encuentra en un déficit comercial causado de la escasez del dólar por la Gran Depresión, Canadá se posiciona como una segunda potencia a nivel mundial. Mientras tanto, que en 1945 se da a conocer un nuevo plan al que se le denomina Plan Marshall. Estados Unidos está con el motivo de una reconstrucción total de toda Europa. Sin embargo, este también tiene índices de intereses personales, como es así, estabilizar su propia economía y surgir como primer potencia mundial. Por otro lado, dejando al último, en el capítulo 2, el 2.2, el impacto económico del NAFTA o de las relaciones internacionales. El Tratado de Libre Comercio, por sí, entre Estados Unidos y Canadá, México va con el objetivo de reducir los costos de la compra y venta de bienes, promoviendo así sus servicios, que también tienen como un objetivo fundamental el promover el intercambio de bienes entre estas naciones, creando así una relación trilateral. Este acuerdo es una anexión a un incremento para que así el pasado del Tratado de Libre Comercio en relación bilateral entre Estados Unidos y Canadá, que fueron firmados en 1988, formalizando así un nuevo acuerdo comercial en el que se incluía a México. En junio de 1990, estas tres Naciones Unidas pactaron en formar este nuevo tratado, sino es que hasta el 5 de febrero de este siguiente año se comienzan las nuevas negociaciones para el nuevo tratado comercial llamado Telecan, teniendo así su primera reunión como jefes de Estado en Washington. Hasta que en 1992 estas tres capitales logran formar y firmar este nuevo acuerdo. Y por último, en 1993, estas negociaciones culminan al ser aprobadas por las asambleas legislativas de cada una de estas tres naciones. Por otro lado, pasando con el capítulo número 3, se aborda el capítulo número 3, el 11 de septiembre de 2001, un punto de inclinación. El 3.1, descripción de los atentados y su impacto, como el 3.2, reacciones políticas y económicas con Estados Unidos y Canadá. Y por último, el 3.3, uno de los más importantes, el impacto de la ley patriota. Comenzando así, en el 3.1 son las rutas y las afectaciones que ha tenido cada uno de estos atentados, comenzando por el vuelo American Airlines AA-77, que toma un despegue desde Washington con destino hacia Los Ángeles, California. Sin embargo, este no fue así, porque nada más avanzó directamente, pero regresó de nuevo a Washington para así poderse estrellar contra la pared oeste del Pentágono. Pasando con el segundo atentado, la aeronave UAS-175 que vuela en dirección al Wall Street Center, impactándose contra la segunda torre, causando el primer caos y la primera alerta nacional. El vuelo 11 AA-11 que despega desde Boston, su principal ruta era hacia Los Ángeles, California. Sin embargo, este toma una nueva dirección hacia Nueva York, impactándose contra la primer torre, la Torre Norte.
dejando por último el UA-93, que despega del Aeropuerto Internacional de Newark de Nueva Jersey en dirección a Washington, D.C. para poder estrellarse en la Casa Blanca. Sin embargo, este no fue completado del todo, ya que este avión se toma una estrella y toma una nueva dirección y se estrella en un campo en Shakeville, Pensilvania. Eh, el modo operandi que tuvieron estos secuestradores del grupo de Al Qaeda fue organizar una organización de 5 personas que iban a bordo de este avión. Estas personas, dentro de las 5, había un secuestrador que estaba 100% entrenado para ser un piloto profesional y ser así el que tomara el control de la aeronave, para que cuando los pilotos fueran tomados, tomados y privados de su libertad, este pudiera pilotear la aeronave y tomar la nueva ruta que ellos tenían en mente. Siendo así que los demás tripulantes que eran del grupo de Al Qaeda, con sus armas de fuego y sus amenazas, comenzarían a dirigir a toda la gente en contra de la parte posterior de la aeronave, amedrentándolos, amenazándolos con sus armas de fuego, golpeándolos, como también amenazándolos con la posibilidad de que hay una bomba dentro del avión, diciendo que van a impactarse y que van a hacer explotar la bomba si estos no hacen caso a todas las demandas que piden. Pasando por el capítulo 3.2, las reacciones políticas y económicas en Estados Unidos, Canadá y México, el atentado del 11 de septiembre de 2001 no solo fue conmocionado a los Estados Unidos, sino que también tuvo una repercusión muy profunda en los países vecinos de América del Norte, que es Canadá y México. Las relaciones, las reacciones económicas y políticas que tuvo los Estados Unidos fue la guerra contra el terrorismo, la ley patriota, el fortalecimiento de la seguridad nacional, que fue uno de los más grandes impactos, no solo en cuestión política, sino también comercial, a imponer nuevos aranceles, como también nuevas medidas de seguridad y de calidad para todos estos productos. En las económicas tuvo un impacto inmediato en los mercados y una recesión económica, porque al estar en la guerra contra el terrorismo hubo un gran aumento en los costos de guerra, haciendo así que su misma población tuviera que aumentar sus impuestos y pagarlos. En Canadá, las políticas solidarias con Estados Unidos aumentaron, brindándoles apoyo humanitario, como también nuevas políticas de seguridad nacional, que aumentando su seguridad nacional en los aeropuertos, en los puertos, como también en sus fronteras terrestres, como también una participación activa en la guerra contra el terrorismo, donde ayudarían y efectuarían con Estados Unidos en los territorios de Al Qaeda, mientras que la parte económica tuvieron una gran repercusión económica en el mercado con los grandes desafíos en la industria del transporte aéreo, ya que Estados Unidos, al implementar estas nuevas normas de seguridad, cancelaría varias aerolíneas extranjeras dentro de su territorio nacional, siendo así una déficit para todas las industrias del transporte aéreo, tanto canadienses, mexicanas como del resto del mundo, tienen una recuperación económica con los costos de guerra al vender armamento y suministros de guerra. Por otro lado, por último, queda México con su solidaridad y cooperación, con la relación bilateral que tiene con Estados Unidos, ha apoyado y ayudado humanitariamente con insumos, como también en ayuda de transporte para sus tropas, como también para su misma población. Tenía una participación limitada en la guerra contra el terrorismo, brindando como apoyo humanitario, siendo un país neutro en la guerra. Sin embargo, en sus impactos económicos, tuvo un gran impacto económico ya que fue la caída del turismo y una tardía recuperación, porque como se sabe, Estados Unidos es de los principales países donde su misma población tiende más a turistear en el territorios mexicanos que en otras partes del mundo, por la belleza de las playas. Sin embargo, al cancelar los vuelos y las aerolíneas extranjeras, esto no pudo ser así, siendo una gran afectación
en el turismo mexicano. Por último, el 3.3, el impacto de la Ley Patriota. La Ley Patriota, aprobada en octubre de 2001, fue una de las respuestas legislativas más significativas del gobierno de los Estados Unidos ante los atentados del 11 de septiembre de 2001. ¿Qué quiere decir esto? De que la Ley Patriota ha sido una de las implementaciones más importantes en Estados Unidos que se han implementado desde el 11 de septiembre, ya que esta ley permite al gobierno de los Estados Unidos mexicanos intervenir en cualquier empresa extranjera residente en los Estados Unidos, como también con las personas físicas para poder investigarlos a fondo desde su trabajo, dónde viven, quién es su familia, cómo se llama su familia, cuánto ganan, cuánto gastan, de qué religión es y qué quiere con esto, qué quiere ser. Lo que quiere ser es volver a evitar nuevos atentados, investigándolos para ver si sus empresas no tienen acciones conjuntas al grupo de Al Qaeda o algún grupo terrorista igual o similar. Pasando por último, en el capítulo número 4, que aún no está por culminar, es el incremento de las medidas de seguridad fronteriza, en donde se ve la operación Wayback, que fue una de las operaciones más grandes de deportación de inmigrantes de los Estados Unidos, al deportar la mayor cantidad de personas extranjeras, en este caso mexicanos, en el territorio estadounidense, de la forma más brutal e inhumana posible, como también la patrulla fronteriza y cómo ha evolucionado en todo este tiempo hasta la actualidad. Todos los protocolos que siguen, los procesos y desde sus mismas escuelas de patrullaje. Por otro lado, también tenemos el programa de braceros. El programa de braceros fue un programa estadounidense brindado para los nacionalistas mexicanos al brindarles visas de trabajos temporales para que así mexicanos puedan viajar a Estados Unidos para trabajar como obreros y como granjeros y hacer el trabajo forzado, manual, que los estadounidenses no quieren hacer. Sin embargo, esto fue una gran fuga de mexicanos en territorio estadounidense, ya que seguían entrando de forma ilegal, pero un poco más regulado. Como también, por último, en 1930 se establece la primer torre de control, que es equipada con un equipo radiofónico con el que ahora las aeronaves pueden ser comunicadas entre ellas, como también pueden ser así comunicadas con la torre de control, donde se van a prevenir de futuros ataques, como de fallas técnicas, para así evitar accidentes aéreos, como también alguna otra toma en contra del terrorismo. Por último, las conclusiones y consideraciones es de que Estados Unidos, al ser uno de los países más grandes en cuestión económica en todo el mundo, no siempre es el mejor trato que puede tener con las humanidades extranjeras, sino que también todo esto ha sido por un pasado trágico que ha llevado. Y lo que quiere hacer con estas nuevas medidas es evitar unos nuevos accidentes, unas nuevas pérdidas y nuevos déficits que lleven en quiebra a este país. Sin embargo, todas estas medidas, protocolos que ha implementado han ayudado, pero también han tirado más al país, ya que como lo sabemos, su nuevo comandante Donald Trump, su nuevo gobernante Donald Trump, ha implementado los aranceles al 15%, siendo así que la nueva presidenta de los Estados Unidos mexicanos, también ha impuesto nuevos aranceles en contra de Estados Unidos, entrando en un juego de estir y jala, donde no se está dejando negociar ni hacer una diplomacia congruente. Por su atención, muchas gracias. Eso es todo sido por mi proyecto de investigación de relación de tesis. Gracias.